Atacan a familias en Veracruz y en Oaxaca. Sacerdote denuncia agresión. Y en Chihuahua buscan a El Chueco y encuentran 9 campamentos. Bienvenidos al Caporal del 4 de julio. ¡Comenzamos! Lo caro es no solo comprar una camioneta para el servicio de ambulancia. Lo verdaderamente caro es equiparla. Así las lluvias este sábado 2 de julio en la Ciudad de México. Esto ocurrió en la Picacho Ajusco. No, déjala. Tras varias horas de búsqueda, finalmente las autoridades estadounidenses detuvieron al presunto tirador de Illinois, identificado como Robert Bobby Crimo III. Lo estás viendo en pantalla, la ficha de búsqueda que emitieron las autoridades. Un joven de 22 años lo detuvieron a 8,5 kilómetros del lugar del tiroteo. Las autoridades se negaron a revelar cómo fue que supieron que fue él el atacante, pero lo consideraron como armado y peligroso. Y mientras tanto, en Ben Franklin Parkway, en Filadelfia, 2 policías fueron atacados a tiros también en medio de estas festividades del 4 de julio. Un agente recibió un disparo, otro solo un rasguño. Las autoridades todavía investigan este hecho. La madrugada de este lunes 4 de julio, un grupo de hombres llegó a la colonia Sinaí en Acapulco, Guerrero. Rociaron gasolina en 3 vehículos y les prendieron fuego. Así quedaron. Tras estos hechos, también en Zihuatanejo, otro destino turístico en Guerrero, suspendieron el transporte público ante el temor de ser también objetos de incendio. Minutos antes de la medianoche de ayer, a una casa de Boca del Río, Veracruz, entraron hombres armados y mataron a tiros a 7 integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad y 3 mujeres. Los 7 estaban durmiendo al momento de la agresión. El reporte de este ataque fue hecho por vecinos tras escuchar las detonaciones. La familia se dedica, según las primeras investigaciones, a la venta de carne. Y tras el operativo implementado por las autoridades, no ha sido reportado un solo detenido por esta masacre. Sobre este hecho, la Fiscalía de Veracruz dedicó estos 3 tweets en donde asegura que no habrá impunidad. En Oaxaca también hubo otros 2 multihomicidios, uno con categoría de masacre. El primero ocurrió en el municipio de San Nicolás de Hidalgo. Una familia compuesta por 3 mujeres, un hombre y un menor de edad, circulaba en un vehículo cuando fue atacada a tiros por un convoy de sicarios, por hombres armados a bordo de varios vehículos. La familia murió en el lugar y se desconoce quiénes fueron estos agresores. El segundo hecho ocurrió en San Francisco del Mar. Fueron encontrados 3 policías municipales asesinados con huellas de tortura, maniatados. Los agentes habían sido reportados como desaparecidos desde la noche del domingo. Cerca de los cuerpos fue encontrada esta patrulla que estás viendo en pantalla completamente calcinada. Aprovecho para agradecer a José Salgado por su super chat. Super gracias en esta nueva modalidad. Muchas gracias. Te muestro esta foto del sacerdote Mateo Calvillo Paz. Lo estás viendo en este momento. Se trata de una imagen tras una golpiza que recibió el pasado domingo 2 de julio. Las lesiones son evidentes en el rostro. Te muestro esta foto y no de las fotografías tomadas inmediatamente después de la agresión, dado lo fuertes que son. ¿Qué le ocurrió a este cura católico? Él es el encargado de la Comisión de Evangelización en Radio y Televisión de la Arquidiócesis de Morelia y ha hecho pública una carta en donde detalló que cuando entraba en su vehículo al municipio de Queréndaro, Michoacán, un carro lo bloqueó. De ese carro bajó un hombre armado
a quien calificó el cura como sicario, abrió la puerta del sacerdote y comenzó a golpearlo. El cura asegura que no lo conoce, no tiene ninguna relación con él, nunca lo había visto ni nada, motivo por el cual lo considera al agresor como una persona psicópata, como un sicario lo calificó. En su carta, el cura pide a los mexicanos tomar distancia de los grupos delictivos y le pide al gobierno no más teatro de política con culto a la personalidad, ideología y propaganda. Esta agresión viene en un contexto que no podemos pasar de largo. Viene en medio de una serie de críticas hechas desde la Iglesia hacia el gobierno federal por no poder contener o frenar la violencia. Las críticas se endurecieron desde el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas en Chihuahua el pasado 20 de junio, 2 sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, y que, como te platiqué en el video pasado, han confrontado a el presidente Andrés Manuel López Obrador con la Iglesia. Esto dijo, de hecho, este fin de semana el obispo católico de Cuernavaca, Ramón Castro, y esto le respondió Andrés Manuel López Obrador, el presidente, hace unas horas. Abrazos, no balazos, es demagogia y hasta cierto punto complicidad. No puede, con todo respeto lo digo, un sacerdote, un obispo, un pastor, decir que se debe responder la violencia con la violencia. Sobre estas declaraciones te platiqué ampliamente en mi video anterior, te dejo el link en la descripción de esta transmisión. Y retomando el caso de los sacerdotes jesuitas asesinados en Urique, Chihuahua, y el guía de turistas el pasado 20 de junio, hace unas horas, autoridades de ese estado, de Chihuahua, y del gobierno federal informaron del hallazgo y también la inhabilitación de 9 campamentos de la delincuencia organizada, también en el municipio de Urique. El gobierno de Chihuahua informó que este operativo estuvo conformado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que la Secretaría empleó al Grupo Especial SWAT y a un helicóptero de apoyo aéreo. Te muestro imágenes del lugar. Las autoridades informaron de la detención de 2 hombres a quienes les aseguraron armas largas, cartuchos útiles, equipos de radiocomunicación, una camioneta con reporte de droga y sustancias ilícitas. Todo esto ocurrió como parte de los trabajos para dar con el Chueco, presunto autor de los asesinatos de los sacerdotes y el guía de turistas. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana. Gracias y buenas noches.